Hola, 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 amados, amados, bendiciones. Qué gusto poderles saludar, bendecirles sus vidas, bendecirles grande, grande y poderosamente a esta hora de este hermoso día, que es un día hermoso, esta madrugada maravillosa, esta madrugada pues tranquila, amena. Gracias a Dios porque Él nos concede la vida, nos concede el privilegio de continuar en esta vida, dispuestos a servirle, dispuestos a amarle, dispuestos a estar para Él, así como Él está para nosotros. Nosotros también debemos estar dispuestos para Él, ¿sí? Porque es la voluntad de Dios. Dios tiene planes con cada uno de nosotros y los planes de Él sí o sí se están cumpliendo. Ahí vamos avanzando, siempre vamos avanzando, creciendo en el conocimiento del Señor, aprendiendo de Él, aprendiendo sus palabras, sus planes, aprendiendo a conocer sus propósitos. Cuando uno aprende a conocer a Dios, a entenderlo, cómo se mueve Él, cómo es su voluntad, cómo son sus palabras, también su silencio, cuando uno siente y sabe cómo Él no se hace esperar. Él tiene formas de actuar con nosotros. No es una sola forma, Él es multiforme, la multiforme gracia, dice su palabra. Y esa multiforme gracia hace que nosotros podamos entender que Dios nunca se ciñe a nuestros parámetros. Dios nunca se ciñe a lo que nosotros digamos. Somos nosotros los que debemos ceñirnos a Él, ¿sí? Debemos nosotros de estar en Él conforme a su voluntad. Entonces, pues bienvenidos a este tiempo. Quiero invitarles a que juntamente con nosotros corroboren en sus Biblias esta lectura que vamos a hacer el día de hoy en el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo número 12. Y en esta ocasión, Luz Clelia va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, mi Luz. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Gracias, mi Luz Clelia. Usted es muy amable. Qué palabra, Dios. Qué palabra la que Dios puso para esta mañana, para este amanecer, para este tiempo en donde estamos nosotros librando guerras espirituales, batallas espirituales, que hacemos bien en enfrentarlas. No podemos evadirlas, no podemos evitarlas, porque es mejor, créame, al enemigo es mejor enfrentarlo que estarle toda la vida huyéndole. Siempre ha sido mejor así. Un ejemplo bien fiel, extraordinario fue David, el gran David, el gran David, del que hablamos muchas veces. Yo creo que es uno de los personajes del Antiguo Testamento de los que más se habla en todos los tiempos, porque él, a pesar de que no era un guerrero, él no era un soldado, él no estaba enfilado en el ejército de Saúl, él no era una persona así tosca. Por el contrario, la Biblia lo describe de ojos tiernos, de cabello rubio, ¿sí? De una tez, eh, rosada y, bueno, en fin, con unos detalles muy bonitos, ¿sí? Pero no rudo, no tosco, no aguerrido. Entonces él actuaba así porque le tocaba, no porque fuera como su rol. Y cuando él supo que el gigante Goliat ofendía constantemente al pueblo de Israel, él se le enfrentó. Él le pidió permiso al rey para poder enfrentar a Goliat. Y el mismo rey le soltó una palabra, le dijo, bueno, pues el Señor esté contigo, Él te libre de cualquier problema. O sea, en pocas palabras, Saúl lo bendijo para que enfrentara a Goliat. Y cuando uno está bajo autoridad, eso le da autoridad. Quiero volverlo a repetir. Cuando usted está bajo autoridad,
Eso, ese principio de autoridad es la sujeción a una autoridad. Entonces, David lo entendió y enfrentó a Goliat y por eso lo pudo vencer, porque estaba bajo autoridad, porque él entendió que podía vencerlo. Por eso, amados de Dios, usted y yo podemos vencer esos gigantes y cada uno tiene su propio gigante. Todos tenemos un gigante que vencer, todos, todos sin excepción. Unos se llaman de una manera, otros se llaman de otra. Los gigantes actúan, son diversos, pero nosotros somos más que ellos. Dios nos creó más grande que nuestros gigantes, que nuestros miedos. Entonces, este texto que se ha leído de Romanos capítulo 5 versículo 12 da a entender que el pecado entró por un solo hombre, por Adán, y era suficiente, porque ya toda persona que engendrara a Adán y posteriormente esos que engendrara Adán volvieran a engendrar hijos, ellos también iban a poner la semilla en sus próximas generaciones y todos nacerían con con una intención, con una necedad. Todos nacerían con un deseo de desobedecer. De hecho, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que la necedad está ligada al corazón del joven, del muchacho, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado. Y cuando el pecado es concebido, la semilla del pecado es la muerte, ¿sí? El fruto del pecado es la muerte. Y dice que así la muerte pasó a todos los hombres, porque de ahí en adelante todos los hombres pecaron. Dios creó a Adán en inocencia, pero el pecado lo convirtió en un hombre de conciencia. Dejó de ser inocente para convertirse en culpable, culpable en todo lo que hacía. La rebelión contra Dios. Prefirió obedecerle a la serpiente. Prefirió obedecer el consejo de su mujer y él fue seducido. Mire que cuando Eva pecó, ahí no pasó el pecado a todos los hombres. Fue cuando pecó Adán. Por favor, présteme su atención en esta hermosa hora. El pecado se convirtió en pecado cuando peca Adán, porque a Adán fue a quien Dios directamente le dio el mandamiento y él, por vía oral, se lo transmitió a su esposa Eva. Por eso Eva no vio problema en acercarse al árbol, porque ella no había recibido directamente de parte de Dios el mandamiento, porque las mujeres tienden a tener más sujeción, porque las mujeres tienden a ser más obedientes. Y aquí vemos que ella lo hizo porque ella creyó que era solamente una palabra de su esposo, de Adán, de un similar a él, a ella, perdón. Entonces ella no vio problema en acercarse al árbol y empezó a hablar con la serpiente. Entonces, cuando peca Eva, el pecado no se transmite a los hombres. Es cuando peca Adán, a quien se le había dado directamente el mandamiento. Por eso, amados de Dios, cuando se nos revela la obra redentora del Señor Jesús, el mandamiento llega directo a cada persona. Y por eso es el temor a Dios. Por eso es su temor a Dios. A veces sus hijos no son igual de temerosos a ustedes. ¿Por qué? Porque a ellos no se les ha revelado. A ellos ha sido por vía oral, por tradición, por costumbre. Ellos aprendieron así.
Pero cuando a una persona se le revela el acto y la obra expiatoria del Señor Jesús, esa persona es la más responsable que cualquier otro. No que los demás no sean culpables, no. Lo que pasa es que es en menos grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no les ha alumbrado la luz de Cristo. Pero cuando a usted y a mí se nos reveló esa palabra, ahí en adelante decimos, Señor, ayúdame a ser temeroso toda la vida de ti, Señor. Así pues de que Adán fue creado por Dios y fue hecho a su imagen y a su semejanza. Esa es otra razón. Eva fue hecha de la costilla de Adán, pero Adán fue hecho de la voluntad de Dios, salió de Dios. Por eso es que tenía mayor responsabilidad, porque él fue directamente engendrado de Dios. O sea, Adán salió de Dios y Eva salió de Adán. ¿Mm? Entonces, él fue establecido en el huerto de Edén, con la misión de gobernar la tierra, de señorear sobre ella y sojuzgarla. Así que el hombre había recibido el reino de Dios sobre la tierra, sobre todo. O sea, lo que se perdió fue harto, amados. Pero en Cristo Jesús se puede recuperar. De hecho, Él ya lo recuperó y nos entregó a nosotros esa potestad. Por eso, toda esta semana hemos estado hablando del reino de Dios. Es que el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es una persona. Es el Señor Jesucristo. El reino de Dios es una libertad poderosa para poder obrar y actuar. Y yo quiero invitarles a que con humildad, si pueden hacerlo ahí donde están, cerrar sus ojos y orarle a Dios y decirle, Dios, qué privilegio, amado, qué privilegio, Señor, poder ser parte de tu reino. Yo no escogí estar en este reino, tú me escogiste, Señor. Me sacaste de las tinieblas de oscuridad, Señor, de esas tinieblas que eran espesas, como cuando derramaste una plaga sobre Egipto, Señor. Eran tan espesas las tinieblas que se podían palpar, Señor. Amado Dios, de allá tú nos sacaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, oh Señor. Cuando estábamos allá, Señor, sin esperanza sin la luz tuya, Señor amado. El futuro que nos esperaba no era el mejor, pero tú, Señor, tuviste a bien escogernos y escogiste nuestras casas. Por eso, Señor, estamos declarando que nuestras casas y nosotros te vamos a servir. Todo, Señor, todo el núcleo familiar, toda la familia, la reclamamos para ti, Señor de los cielos, para permanecer en este reino de gloria. Sea que vivamos aquí en la tierra, estamos en tu reino. O sea que partamos directamente para tu reino, Señor. Estamos en ti y te lo agradecemos a ti, Señor Jesús. A ti porque tú voluntariamente te ofreciste, Señor, te ofreciste por nosotros. Te ofreciste, Señor, mediante el Espíritu Eterno, te ofreciste, Señor amado, y nos compraste a precio de sangre porque en Adán, el primer Adán pecó y el pecado se traspasó a todos los seres humanos. Y así como todos pecaron, Señor, estábamos destituidos de la gloria tuya, pero en Cristo Jesús, el segundo Adán nos restauró. El segundo Adán quitó el pecado del primero. El segundo Adán nos restituyó lo que habíamos perdido, Señor. Y te doy la gloria y la honra porque es un gran privilegio estar en este reino de poder, en este reino extraordinario, Señor, donde pasan cosas asombrosas, Señor, y todas a favor nuestro, todas en absoluto a nuestro favor, oh Dios. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no exaltar tu nombre, Señor? Mi Dios, gracias. Gracias por cada familia representada. Gracias por cada familia, Señor, que
se dispone a permanecer en ti. Gracias, Padre de los cielos, porque tú eres fiel, Señor, a tus palabras. Tú eres fiel, Señor, a los dichos de tus hermosos labios, Señor. Tú eres grande, Dios. ¿Cómo no amarte, Padre, si estamos viendo, Señor, la restauración de familias enteras? ¿Cómo no amarte, Señor, si estamos viendo que vuelve el que se había ido? ¿Cómo no amarte, Señor, si estamos viendo cómo tú restauras al joven que había caído en las drogas, que había caído en la delincuencia, que había caído en la prostitución, que había caído, Señor, en la rebeldía? ¿Cómo no amarte, Señor? Si vemos cómo hay hombres que empiezan a volver a ese amor con sus esposas hacia sus hijos, Señor del cielo, ¿cómo no amarte, Dios de los cielos? Si tú sigues levantando la obra tuya, sigues trayendo ministros preciosos a este evangelio grande, ¿cómo no amarte, Señor? Si se puede hacer una obra social con los necesitados, con las personas menos favorecidas, ¿cómo no amarte, Señor? Si eres tú el que nos has alargado la vida, si eres tú, Señor del cielo, el que a quien te ha placido traernos de tu mano, Señor, y poner códigos secretos poderosos en nuestra vida, Señor, como dice tu palabra en el libro de Deuteronomio, que las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para sus hijos y nos las está revelando Dios del cielo. Nos está revelando esta grandeza y clamo a ti, Señor, por la vida de Claudia Ramírez, de su esposo Luis, de sus hijas. Clamo a ti, Señor, por la vida de Luz Clelia Plazas, de sus hijas, Señor, de Magali, de Yané, de Ani, de Ingrid, de los hogares, Señor mío, de las hijas de ellas, Señor, que están conformados, de las relaciones de ellas, Señor. Gracias porque eres tú el que les has guardado y les has librado de los peligros, de las males y aun de las personas, Señor, que no convenían para sus vidas. Gracias, Señor, por la vida de Giovanni Chalá, de su esposa Lady, de su hijo Camilo, de su nuera Francis, de su nieto, Señor amado. Gracias, gracias, Padre, por la vida de Flor Marina Ballesteros, de su esposo Luis, de sus hijos, Señor. Gracias, Dios. ¿Cómo no amarte, Padre? Es que razones tenemos muchas, motivos también, Señor. Amarte, Dios, por estas familias maravillosas, por la familia de Marta Sastre, Señor, por sus hijas, Dios. ¿Cómo no amarte, Dios, si tú le has dado hijas maravillosas, Señor, como es Tatiana, como es Sibón, Padre, como es María Fernanda? Le has dado a ella nietos a través de sus hijas, Señor. Le has añadido más familia. Muchas gracias, Señor, por ello. ¿Cómo no amarte, Dios? ¿Cómo no amarte y bendecir la vida de Adriana González, Señor? La vida de sus hijos, Padre. Lo que tú tienes con ella, Señor. Tú estás haciendo una obra preciosa en su vida, Dios del cielo. ¿Cómo no amarte si eres tú el que seca las lágrimas? ¿Cómo no amarte, Señor, si eres tú el que quitas la baja autoestima? Si eres tú, Señor, el que devuelves el gozo, Señor, que el enemigo ha quitado. Señor, cómo no amarte por la vida de Marlon Flores, Señor del cielo, de su esposa Angelina, Dios, si lo que tú estás haciendo con ellos, Padre, es una obra extraordinaria, Dios amado, una obra grande, una obra poderosa, Señor, porque lo que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera subió en el corazón de los hombres, es lo que tú has preparado para ellos, Señor del cielo. ¿Cómo no amarte, Dios, por la vida de Rosaura Quintero, de sus hijos, Señor, de su hija Gloria, de su hijo Daniel, de su hijo Yesí, Dios, de sus nietas, Padre? Dios, son razones para amarte. Cada familia vale la pena, Señor. Ellos lo valen, Dios. ¿Cómo no amarte, Padre? Si tú le has dado a tu hija Julia Rodríguez esta bendición, Señor, de la salud, a su esposo Luis, a sus hijos, Padre Santo, a Liliana, a Andrés, a cada uno de sus hijos, Padre, gracias porque eres tú el que has estado con ella en todo momento, Señor. Tú lo dijiste, cuando pases por las aguas,
por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, la llama no ardería en ti. No te dejaré ni te desampararé. Mío eres tú, te dice el Señor. Mía eres tú, te dice el Señor. Yo te puse nombre, yo te creé, yo te formé, yo te hice. Yo te hice con mis manos. Yo te creé para mí, te dice Dios. Por eso disfruta este momento. Disfruta este momento, amado de Dios. Disfruta este momento. Estás en un reino inamovible. Estás en un reino inconmovible. Estás en un reino donde el que manda y el rey es el Señor de la gloria. Es el eterno en poder. Dígale, Señor, gracias, porque tú tienes el control de mi casa. Tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control, Dios. Y mi vida se está tornando en una bendición. Gracias, Señor, porque me está revelando códigos secretos, Dios. Ahora entiendo, Señor, quién me quería afligir. Ahora entiendo quién me quería hacer llorar. Ahora entiendo mejor, Señor. Estoy librando una lucha espiritual, una lucha frontal, Señor, contra mis adversarios, mis enemigos, los que se levantan sin causa contra mí. Sí, dígale al Dios de los cielos, Señor, es sin causa que se levantan contra mí, como le dijo al Señor Jesús, como le pasó al Señor Jesús, dijo, quieren comer mis carnes, mi hueso los puedo contar todos, decía la palabra, hablando del Señor Jesús, cómo iba a ser la vida que él iba a vivir. Pero mire dónde está ahora. Hoy está viendo el fruto de la aflicción de su alma. Hoy está viendo el fruto de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y más familias se añadirán. Dígale, Señor, que vengan del oriente, que vengan del occidente, que vengan del norte, que vengan del sur, Señor, que se añadan al pueblo tuyo, Señor, más familias, más hombres, Señor, que no sigan los hombres solos, vagando. Que no sigan los hombres solos, Señor, allí prostituyendo su vida, dañando su vida, alcoholizándose, drogándose, delinquiendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, lo mejor que le puede pasar al mundo en este momento es un avivamiento tuyo, Dios. Un mover tuyo, Padre, que tu gloria descienda, que tu Espíritu Santo descienda sobre los lugares, Dios. Tu palabra dice que donde abundó la maldad, sobreabundaría la gracia, mi Rey. Por favor, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos, aviva tu obra, aviva tu casa, aviva cada familia, Señor. Y amado, dígaselo al Señor, dígaselo con humildad, Señor, lo que vas a hacer en mi casa, comiénzalo conmigo. Comienza por mí, Señor, un gran mover. Comienza por mí, Señor, ese avivamiento. Comienza ese avivamiento en mi casa, Señor. Dígale Dios gracias, porque tú estás poniendo en orden mi vida. Tú me estás haciendo ver maravillas, Dios. Maravillas, maravillas, Señor. Yo creí que estaba en mi final y resulta que me estoy dando cuenta que estoy apenas en el principio, Señor, de una larga jornada, de una vida bonita que me espera. Dígale al Dios de la gloria, Señor, no me estoy preparando para lo peor, me estoy preparando para lo mejor, para lo mejor, para lo mejor, para lo mejor. Dígaselo a sí mismo, diga, Señor, me estoy preparando para lo mejor, Señor. No puedo esperar y pensar que siempre lo malo viene para mi vida. No, lo bueno, declárelo en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, hoy será un día de bendición. Hoy será un día extraordinario. Hoy será un día poderoso. Hoy será un día de buenas y agradables noticias, Señor. Hoy todas las cosas obrarán para bien a mi favor, a favor de mi casa, a favor de mis hijos, a favor de mis generaciones, Señor. Hoy declaro y decreto, Señor, que vida es vida en abundancia, Señor. Hoy no se hablará muerte, hoy se hablará vida, hoy se hablará propósito, hoy se hablarán cosas maravillosas, extraordinarias. Dígale al Dios de los cielos, para eso sí me estoy preparando, para vencer gigantes, para vencer circunstancias, para salir de la pobreza, para salir de la escasez, para salir de la ruina, para salir siempre de lo peor, de lo malo, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Dale, Señor, gracias, porque en este día, Señor, veré fluir maravillas tuyas. En este día veré el poder tuyo obrando, Señor. Tú me traerás conexiones de reino, conexiones con propósito, Señor de los cielos. Veré la gloria tuya, Señor. Dígale, Dios, muchas gracias porque esto es iniciativa tuya, Dios. Esta es iniciativa tuya, Señor. Mis hijos se levantarán en el poder de tu palabra. Mis hijos no mendigarán su alimento. Mis hijos no vestirán trajes indecorosos. Mis hijos no hablarán palabras necias ni turbias. Mis hijos serán amados, serán valorados, serán honrados por sus actos, por sus lo que hacen, serán reconocidos, serán promovidos a mejores lugares en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, amado, si puede levante sus manos. Si puede, levante sus manos y diga, Señor, por adelantado voy a celebrar las victorias, Señor. Por adelantado voy a celebrar bendiciones abundantes, Rey de Gloria, porque esta leve tribulación, decía el apóstol Pablo, esta leve tribulación, este tiempo es momentáneo, es pasajero y vamos a ver la gloria tuya, Señor. Vamos a ver tus maravillas, tu poder, Señor. Milagros uno tras otro, Señor, a favor de nuestras casas, a favor de nuestras familias. Vamos, Marlon, dígalo ahí, dígalo, Marlon, en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a empezar a hacer cosas totalmente nuevas. Giovanni, dígalo en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, gracias. Porque aún mis viajes, Señor, los que voy a hacer a mediano plazo, Padre, están todos proyectados. Tú me vas a patrocinar todo, Señor. La gloria tuya, Señor, será vista en mi casa, en mi familia. Voy a ver maravillas. Cada mujer que está en esta plataforma, dígale al Dios de los cielos, Señor. Mis hijos y yo te vamos a servir. Te vamos a servir, Señor. Tú los vas a traer con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia. Todos te vamos a terminar sirviendo, Señor, porque es el plan tuyo, no el nuestro, Señor. Es el plan tuyo. Y tú los vas a traer uno por uno. Así como obraste en nosotros, obrarás en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, continuando con esta lectura. El pecado fue introducido por causa de la desobediencia de Adán. Por eso, la desobediencia, voy a decir algo que quizás suene un poco fuerte, pero es la palabra y es la palabra de Dios. Dios considera la desobediencia como rebelión. No sé si usted sabía eso. Y la rebelión Dios la considera como brujería. Hmm. La desobediencia Dios la considera rebelión. Y la rebelión para Dios es todo el que practica brujería. Entonces, Adán pecó y y afectó el cosmos, afectó la humanidad. Imagínense, el pecado del hombre afectó la tierra, afectó los animales, afectó el tiempo, porque los hombres vivían muchísimos años. Matusalén vivió 969 años. Noé vivió más de 600 años. Adán, perdón, Abraham vivió más de 120 años. Moisés. Pero Dios fue acortando la edad del ser humano por causa del pecado. De hecho, en el libro de los Salmos, el Salmo 90 dice que en los últimos tiempos los hombres vivirán 70 años y si son robustos, máximo 80. Se acortó el tiempo. Y como la maldad se ha aumentado, se ha estado acortando el tiempo. No sé si usted sabía que de las personas que mueren cada día,
Casi el 70% de las personas que mueren todos los días son de los 35 años hacia abajo. O sea, una juventud está muriendo por causa del pecado. La economía, o sea, amado, todo es espiritual, todo es espiritual, todo es espiritual. Por eso el Señor Jesús, cuando nos entregó su reino, Él quería trasladarnos a su reino, porque en su reino es diferente. La vida en el reino de Dios es diferente, es muy diferente. Entonces, Dios que había creado el mundo, acordémonos que la última criatura por crear fue el hombre. Dios ya había creado la tierra, Dios ya había creado los mares, Dios ya había separado la luz de las tinieblas, Dios ya había creado los animales, las plantas. Al último ser creado fue el hombre. ¿Para qué? Para que señoreara sobre todo. Así es Dios. Así es nuestro gran Dios. Por eso cuando nosotros nacimos ya había aire, ya había sol, ya había luna, ya había día y ya había noche, ya habían personas, ya había iglesias, ya había Espíritu Santo, ya había Biblia, ya había iglesia, ya había pastores. Amados, cuando llegamos a este mundo ya había lo que íbamos a necesitar. Hmm. Dios es grande, Dios es grande, Dios es sublime. Y qué maravilla cuando uno ve y escucha testimonios de personas que nadie da un centavo por ellos, pero Dios sí. Dios cree en las personas, Dios cree en los seres humanos, Dios cree en usted, puede creerlo, Dios cree en mí. Por eso nos confió a su Hijo Jesús, nos confió al Espíritu Santo, nos confió los dones, los talentos, los ministerios, nos confió todo de Él. Eso solo lo hace Él, que quiere compartirnos de su reino, porque Él no es egoísta, Él es un Dios de amor. Entonces, cuando crea todo y le entrega el señorío al ser humano, el mundo era un sistema que funcionaba en el propósito perfecto de Dios, porque el hombre porque el hombre establecía el orden de Dios y lo regía con el gobierno de Dios. O sea, el hombre no podía gobernar la tierra por separado. No es un mundo aparte. No, no, no. Es un mundo sujeto a lo que Dios direcciona. Por eso existen los mandamientos. Y hoy en día, desafortunadamente, los gobernantes han querido sacar las leyes de Dios, aún de la constitución de cada país. Han querido sacar los símbolos que representan algo de Dios, como son las iglesias, como es la Biblia, como es la ofrenda y muchas cosas más, la oración. La oración, ya no quieren que se ore en las escuelas, en los colegios, en los lugares donde se oraba antes. Así fuera con humildad, pero ya no se hace, ya no es ley, ya no es norma, ya no interesa. Hoy en día es mejor hablar de una ideología. Hoy en día es mejor hablar de un concepto, de algo fugaz, de algo inventado por el ser humano, pero no de lo de Dios, porque no tiene la validez. Para ellos no tiene validez. Entonces, cuando Dios crea al hombre, ya lo creó con tanto poder que le dijo gobierne sobre los animales, gobierne sobre el cosmos, gobierne sobre todo el universo. Y en eso nos la hemos pasado. Se han creado naves espaciales extraordinarias, se han creado aviones con una capacidad de vuelo impresionante, 7, 8, 10 horas ahí.
en el aire. Nada los tiene, nada lo tiene. Es una velocidad, es una fuerza, una energía. ¿Mm? Esto es impresionante. O cómo se han creado grandes submarinos que pueden durar hasta días, días enteros debajo del agua. Se ha podido crear eh, la forma como el hombre se desplaza a una velocidad vertiginosa. Todo lo que hemos podido hacer como seres humanos, porque Dios nos entregó un poder, extraordinario poder, aún sobre las potestades, sobre las enfermedades, sobre los principados, que era lo que compartía ayer el pastor José Acosta, sobre los principados, y nos dio una armadura porque él sabe que tenemos enemigos que contraatacar. Entonces, el poder que Dios le entregó al ser humano es extraordinario. Pero cuando Adán desobedece, el pecado cambia las cosas. El pecado reduce al hombre, le quita poder, le quita autoridad. Es el pecado. Directamente, esa rebeldía, esa desobediencia, le quita autoridad al hombre. Y lo primero que hace Dios es sacarlo del huerto, porque ya no era merecedor del huerto, porque en el huerto se tenía que estar era en un estado de inocencia y como ya había un estado de conciencia, entonces Dios dice, no vais a que alargue su mano y coma del otro árbol. ¿Cuál era el peligro? ¿Cuál era el peligro? El peligro de que el hombre hubiera cogido y comido del otro árbol es que hubiera quedado humano, eterno y pecador. Ja. Entonces no aplicaría el plan de redención. No tendría ninguna validez, porque ya no habría quien salvar. Ya la muerte no existiría, porque el hombre hubiera quedado humano, eterno y pecador. Entonces la muerte es algo que Dios creó para podernos sacar de acá, para podernos sacar y físicamente en el espíritu entrar a su reino. Por eso la Biblia dice que grata es a Jehová la muerte de sus santos, porque Él lo ve como ganancia, nosotros lo vemos como pérdida y lloramos. Claro, se va un ser querido, pero cuando uno entiende que esa persona lo que hizo fue trasladarse, Dios la trasladó, Dios la sacó de acá, de algo finito y la entró en algo infinito, de algo poderoso. Entonces, cuando Adán desobedece, el pecado entra y le entrega prácticamente a Adán el reino o el dominio al diablo para cambiar los tres elementos sobre los que tenía autoridad el hombre. El primero, el orden. El segundo, el sistema. Y el tercero, el gobierno. Sobre todo eso tenía autoridad el ser humano, sobre lo ordenado, sobre los sistemas y sobre el gobierno. ¿Mm? Entonces, Satanás él aprovechó esa oportunidad que le dio el ser humano, porque aunque sea diablo, él tiene que someterse a ciertas normas. Y la norma tenía que ser que él tenía que hacerlo por un derecho legal. Y el diablo no podía usar a un ser humano como un derecho legal. Por eso usó un animal. Era lo que había, era un ser vivo. Y hizo hablar a un animal. Podemos decir que fue como el primer milagro del diablo, hacer hablar a un animal, porque ese animal no hablaba. El diablo lo hizo hablar para tentar a la mujer. O sea, no lo vio problema, no lo vio problema. Por eso, amados, usted no puede confundir en dónde está usted. No todo mundo que hace milagros es de parte de Dios.
Ay Dios, ¿ya dónde nos metimos? ¿Ya dónde nos metimos, Claudita Ramírez? Usted como maestra de la palabra, ¿qué nos puede aportar con respecto a lo que se está hablando en esta mañana? Usted es una maestra de la palabra, usted es una mujer que digiere la palabra y sus aportes son valiosísimos, porque es poner en orden las cosas, Claudita, bien pueda. Bueno, mi pastor, bendiciones a todos. Amén. Claro, es muy importante por eso estar atentos a lo que Dios nos habla en su palabra, tener discernimiento y revelación. Por eso es tan importante eh, nosotros contar con el Espíritu Santo, porque es el que nos revela la palabra, porque estamos sí, en tiempos difíciles, donde como la palabra dice, se levantarán muchos engañadores, Sí, señor. ¿sí? Para engañar al pueblo de Dios, para desviarlo del camino de Dios, porque ese es un plan que tiene el enemigo. Entonces, para que muchos se aparten. Y aún en estos tiempos hemos visto, muchos han sido engañados y después de conocer la verdad, ahora están en lugares que no corresponden, porque se han desviado han desviado su mirada y su corazón de Dios. La palabra que Dios ha sembrado en ellos, obviamente está ahí, pero no han sabido discernirla. No, el enemigo ha cegado el entendimiento. Entonces, eh, como dice la palabra, milagros, bueno, el Señor dio unos dones, unos talentos que Él no quita, son irrevocables, pero no siempre son usados para lo que Dios quiere, para el reino de Dios, sino al contrario, para hacer pensar a la gente que es Dios el que está haciendo la obra, para engañar a la gente, cuando no es Dios. Entonces, por eso es tan importante que estemos firmes, que estemos discerniendo, que estemos en una relación íntima con Dios, que estemos cercanos a Dios, que no nos apartemos de, 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 de la verdad de Dios, porque eso tiene que estar sembrado en nuestros corazones y nuestras mentes. Eh, a veces, sí, hay cosas que se levantan fuertes, pero nunca debemos dudar que Dios está ahí y que las cosas que pasan nos traen madurez. Yo siempre he dicho que cada cosa que nos pasa en nuestras vidas, que Dios permite que pase, porque todo es que Dios lo permite, eh, es para madurar, es para entender, es para crecer, es para avanzar, para conocerlo más a Él y para que Él se glorifique en nosotros como sus hijos. Entonces, debemos tener cuidado, tener mucho cuidado y estar de su mano siempre y tener la palabra de Dios siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes, siempre, siempre ahí fresca, ahí siempre contundente para cada cosa que se levanta. Amén, pastor. Amén. Mil gracias, Claudita. Así es. Estamos en tiempos donde se levantan cosas, están levantándose cosas y usted no puede ponerle el oído a todo mundo. Por favor, cuide su oído, cuide su corazón, cuide su alma, cuide su espíritu, cuide su salvación. El libro de Hebreos dice que se puede llegar a perder una salvación tan grande, todo por no discernir, todo por no poner cuidado. Uno piensa que todo el que habla en nombre de Dios es enviado de Dios y no, usan el nombre de Dios, lo usan formas. Pero aquí necesitamos nosotros decirle, Señor, yo necesito estar bien arraigado en ti, bien sembrado, sembrado, dando frutos, dando frutos. Entonces, cuando Dios le entrega el poder a Adán, se lo entrega para que lo gobierne, para que sojuzgue, para que le vaya bien en la vida. Pero él decide entregar ese reino. O sea, si Adán hubiera sabido lo que iba a perder, no lo hace, no lo hace. Y así pasa con muchas personas. Hablemos en el caso de un hogar. Hay muchos hombres que nunca han valorado a su esposa y les da igual cambiarla.
Les da igual irse para otro lado y decir, ah, eso es normal, no. Que hay personas que son irreemplazables, hay personas que son únicas, hay personas que no se van a encontrar similares, no, para nada. O hay quienes dejan un trabajo por coger otro y piensan que es normal, ¿no? Uno tiene que saber dónde está y qué es lo que está, qué es lo que puede arriesgar, qué puede llegar a perder inclusive. Entonces, valorar e incluso a los hijos, Dios, Señor, ¿cómo los voy a entregar yo a los vicios? ¿Cómo los voy a entregar yo y dejarlos así que sufran? No, yo no sé cómo se puede dormir tranquilo si los hijos no han llegado, si los hijos están en problemas, en dificultades, si los papás, normal. Amados, en días pasados acá en Colombia, una noticia trágica, fuerte, fea, de un hombre que lanzó a su hija desde un tercer piso, una niña de 5 añitos, y este hombre la azotó, la mató, la arrojó al vacío y la niña murió. Y iba a arrojar otra hija, iba a arrojar otra hija, pero los vecinos la salvaron y golpearon a este hombre. Y lincharon a este hombre. Esa es la palabra que se usa en estos casos. La ciudadanía se ofendió. ¿Cómo un hombre se va a meter con su propia hija? Y lo hizo. Y la comunidad terminó matando a este hombre. Le quitó la vida a este hombre. ¿Cómo sería la molestia, el fastidio? ¿Cómo sería el enojo de los vecinos? Claro, es que eso es irracional. Es una conducta deplorable. Es algo que no, por favor. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Porque se ha perdido el amor por esos hijos. Porque se ha perdido el amor, porque ahora es normal, es que le estamos dejando la educación allá y no. Nosotros somos los responsables, los papás, hombres y mujeres bien mujeres, cada quien en su lugar, dando el ejemplo. Entonces, cuando Adán le entrega y peca, le está entregando un derecho legal, legal. Es que eso es la legalidad, esa es legalidad. Por eso mucha gente que se ha hecho millonaria, y voy a hablar de pronto como muchos que tienen dinero, pero es con dolor de otros. Recuerdo una frase de usted, Luz Clelia, que decía que no puede construir usted alegrías en las desdichas de los demás, parados en el dolor ajeno, pero lo hacen y se ufanan de su riqueza, de sus palacios, sus comidas espléndidas, deleitosas, y se toman la selfie y la ponen ahí, pero ¿de dónde han sacado ese dinero? Recuerdo una foto de alguien a quien aquí como familia conocemos muy bien y están en el extranjero y lo sorprendente es una frase que dice aquí cumpliendo sueños, pero ¿a costa de quién? ¿A costa de quién? ¿Qué hay detrás de esos supuestos cumpliendo sueños? ¿A quién le han quitado? ¿A quién han dañado? Aún hijos que dejan en la miseria a sus padres, les desean la muerte, les se heredan antes de tiempo y hacen barbaridades. Eso ya es normal, pero no podemos verlo tan normal. Eso es causa del pecado. El pecado nos ha llevado a todo esto. El pecado nos ha llevado a esto. Esto no tiene otro nombre. Entonces las personas están haciendo cosas ilícitas, pero aunque sean ilícitas, son un derecho legal. ¿Quién creyera? Son un derecho legal. ¿Qué hizo el diablo? Usó una serpiente, pero era una legalidad. Por eso Dios decide castigar al hombre, castigar a la mujer y maldecir a la serpiente. Maldice a la serpiente y maldice la tierra, pero nunca maldice al hombre. Dios nunca maldice al hombre. Eso es lo bueno de todo esto, que Dios nunca maldice la obra de sus manos.
pero él maldijo a la serpiente, la destinó a arrastrarse todo el resto de su vida y maldijo la tierra. Pero Cristo Jesús la bendijo cuando derramó su sangre en el Getsemaní, restauró. El Señor Jesús restauró a la tierra para que volviera a producir. El Señor Jesús restauró todo. Luz Clelia, por favor, busque en el libro de Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 2, y sea tan amable de leer el versículo 1 y el versículo 2, para que nos demos cuenta, ¿sí?, que nosotros estamos en un tiempo de gracia, de misericordia. Bien pueda, Luz. Efesios 2, 1 y 2. Sí, señora, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias, Luz. Ahí vemos. Estos son consecuencias. Lo que estamos viviendo son consecuencias. ¿Sí? Las consecuencias es por una causa, es por un motivo, es una razón. Entonces, por eso, amado, todos los días. Ah, que estamos cansados, sí. No sé si pueda decirle, yo apenas llevo una hora, hora y cuarto, hora y media descansando. Pero hay un compromiso. A veces nosotros nos medimos por horas el descanso, no, es lo que uno quiera. Usted descansa lo que usted quiera. Usted descansa lo que usted quiera. Eso depende de su propósito, eso depende de su proyecto de vida. ¿Qué dice la palabra? Que el perezoso pone una mano sobre la otra hasta que le coge el sueño. ¿Qué dice la palabra? Que la pereza hará vestir vestidos rotos. ¿Qué dice la palabra? Que el perezoso ve que se le está creciendo el pastizal en la orilla de la casa y no se inmuta, no limpia, no arregla. Así pasa con muchos hogares. Ah, estamos bien. No, amados, podemos estar mejor. Es cuestión de decirle, Dios, gracias. Quiero que en Cristo Jesús recuperar. Si Cristo Jesús recuperó todo esto, Luz Clelia, por favor, otra cita bíblica. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Entonces uno empieza a decirle, Dios, en el nombre de Jesús, no estoy exento de que me pasen cosas, pero es que hay gente que es que va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Entonces la famosa frase es cuando yo tenía, cuando yo era, cuando no, entonces están hablando en pasado. Están hablando de que sí tuvieron y ahora no tienen. Por favor, cuando debiéramos tener algo más. ¿Qué dice Luz Clelia, por favor? Amén. Colosenses 1, 12. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es Amén, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, amén, porque amén. Amén, Luz Clelia, eh, gracias. Ya está ahí. amén. ¿Sí? Entonces notemos, ¿qué hizo el Señor Jesús? Nos trasladó, nosotros estamos trasladados. Como cuando usted sale de cierto lugar donde ya no quería vivir más y lo pasan a un lugar mejor, usted se siente nuevo, usted dice, wow, gracias Señor. Y no usar esa famosa frasecita que está por ahí como de moda, dice, me lo merecía. No, Él, ¿qué dice ahí? El verso 12, porque Él nos hizo actos. ¿Nos hicimos? No, Él nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, no sabíamos y ahora sabemos, pero porque Él nos está enseñando.
No teníamos y ahora tenemos, pero porque Él nos ha dado. Esa palabrita de que, y yo, bueno, uno la escucha, pero no molestarse uno tampoco. Hay personas que la dicen en el buen sentido de la palabra, pero me lo merezco. Esta es la vida que yo me merezco. Bueno, cada uno mira su opinión, cómo lo ve en Dios, la que yo me merezco. Entonces, ¿dónde queda la obra de Cristo? Siempre coloquemos al Señor Jesús, Señor, la esposa que tengo es porque tú me la diste, el esposo que tengo es porque tú me lo diste, los hijos que tengo es porque tú me, y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el Señor ahí, aún los problemas. Aún los problemas, el Señor cuando nos envía y permite problemas a nosotros es porque quiere sacar algo mejor de nuestras vidas. Problemas no son del todo malos porque los problemas nos enseñan a darnos cuenta nuestras capacidades, la sabiduría, el poder, la autoridad y muchas cosas más. Entonces, amado, ahí dice la palabra, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Quitado el pecado, se devuelve a ese tiempo de inocencia, se devuelve el reino de Dios a sus hijos. No sé si usted puede dar un aplauso por encima de su cabeza a Jesucristo, el Rey de Gloria, al que se llama, al Emanuel, al Dios con nosotros, al Eterno. A Él sea la gloria por siempre. Y ojalá no se canse de decirlo. Él merece todo esto y mucho más. Él merece nuestra vida. Él merece el tiempo porque todo es de Él. Dios los bendiga. Dios los bendiga mucho. Los quiero mucho. Bendigo sus vidas. Mañana, con la ayuda del Señor, culminamos esta semana de esta guerra espiritual, pero más que pelear contra el enemigo, tenemos es que nosotros levantarnos y formarnos en Dios y no darle credibilidad al enemigo. Tampoco es que subestimarlo, pero no hay que ignorarlo. No hay que subestimarlo, pero tampoco hay que ignorarlo, porque Él quiere hacernos daño y nosotros en Cristo Jesús no se lo vamos a permitir. Alguien decía, el fracaso necesita mi autorización y yo no se la pienso dar. Anoten eso, por favor. Los que son curiosos, les gusta anotar mis frases, anote esa. El fracaso necesita mi autorización y yo no se la pienso dar. Los quiero mucho, los bendigo y mañana con la ayuda del Señor culminamos este tiempo. Bendiciones, que tengan un feliz resto de día.